MAFRE en este aspecto desde hace décadas destina cantidades regulares crecientes a fines fundacionales. Considero modestamente que estas aportaciones podrían considerarse como contribución de mi vida al conjunto de nuestra sociedad, lo que quizás esté relacionado con mi domicilio modesto. Reconozco que me siento mecenas, aunque alguien me dijo algunos días que soy el mecenas más pobre del mundo. Espero que así continúe MAFRE y no se naturalice su espíritu. El traspaso de una profesión material como es el seguro o cualquier otro tipo de esto, a pasar a un sistema fundacional puro como fue la Fundación Tavera, de que yo fui secretario. Y ahí, con el duque de Segorbe, se hizo una labor impresionante. Que los empresarios no piensen solo en ganar dinero, sino, como él siempre decía, devolver a la sociedad una parte de los beneficios, no solo pensar en ganar dinero. Él era muy generoso, yo creo, con sus empleados. A diferencia de muchas personas, fue la cuestión de su imaginación. Para un hombre de negocios, y mucha imaginación tanto en los negocios como también con otras actividades. Y después de eso, pues, yo diría su tenacidad y su determinación para lograr lo que se proponía, porque casi siempre lo lograba. Y eso también es una característica que muchas veces no encontramos los hombres. Don Ignacio era una máquina de preguntar, de inquirir y de procesar toda la información que iba recabando por donde fuera para hacer algo que mereciera la pena para todo el mundo, ¿no? Había una cosa que era muy destacada en su carácter, y es que cuando él no sabía de un tema, pues se colocaba con toda la humildad del mundo, preguntaba, iba poco a poco asimilando ideas, haciéndose su propio juicio de las cosas y teniendo ideas muy claras cuando ponía en marcha un proyecto de qué era lo que quería hacer. Sin embargo, se dejaba mucho asesorar de cómo se podía conseguir mejor ese fin. Luego, ya en un determinado momento, él se hacía su propia composición del lugar, él empezaba ya, digamos, a tomar más sus propias decisiones, pero siempre en un talante, digamos, muy de informarse, que no es fácil encontrar en gente que ha llegado a una determinada altura dentro del mundo empresarial o profesional. Si alguna cosa diría, es su enorme ilusión por los temas. Este hombre tuvo ilusión por todo hasta el último momento, en cosas absolutamente variopintas, si se quiere decir, y diferentes, pero tuvo una enorme ilusión. Yo resumiría fundamentalmente su personalidad y su esto en unos claros valores que él defendía y que era coherente en su forma de actuar y con una enorme ilusión por todo lo que hacía. Yo destacaría su gran, inteligencia. Cuando se hablaba de cualquier proyecto, cualquiera decía cualquier cosa, él veía todo el proyecto en un abrir y cerrar de ojos. Se daba cuenta de los puntos frágiles, los puntos fuertes, con quién podría trabajar. Era muy inteligente, muchísimo. Don Ignacio era tremendamente vital. Su mente tenía una inteligencia muy ágil que nunca paraba de funcionar. Solamente investigaba qué hacer, sino cómo hacerlo. Entonces, nuestro trabajo no solamente era la planificación, sino también el desarrollo de la forma, pero escrita minuciosa, de cómo íbamos a llevar eso a cabo. Era capaz de cambiar una estrategia en un segundo cuando se daba cuenta en la forma de desarrollar un proyecto que había un inconveniente y cambiaba rapidísimamente, o sea, era cuestión de segundos, ¿no? Yo creo que don Ignacio ha sido un personaje muy atípico, porque alguna vez le pregunté, él en su vida hubiera podido ganar muchísimo dinero, pero él no quería, en absoluto le interesaba el dinero, él lo que quería era hacer cosas, pero hacer cosas no en beneficio propio, sino hacer las cosas que él creía que eran para beneficio de la sociedad. Y en el ámbito fundacional,
Sin duda su orgullo eran las fundaciones del Grupo Mapfre, pero muy especialmente la Fundación Mapfre América y la obra, las colecciones que se hicieron con motivo del centenario, la Fundación Tavera también con los polígrafos y, como no, la Fundación Hernando de Larramendi, de la cual fue fundador, como es lógico. En todo lo que él hacía siempre estaba el futuro. Ese libro de historia que publicamos era un libro de historia que se llamaba Mapfre hacia el futuro, ¿no? Él, para todo lo que le interesaba era el futuro y evidentemente pues ni regateaba ni dejaba regatear a los que estaban a su alrededor. Esfuerzos para diseñar ese futuro y para llevarlo a la práctica. Y quiero resaltar que en los últimos años de su vida, ese futuro, en ese futuro y de una forma visionaria en el mejor sentido, pues tuvo una especial dedicación y alcanzó muchos logros en la aplicación de la tecnología digital pues a las actividades culturales, edición de libros, digitalización de archivos históricos. Yo la primera vez que oí hablar de digitalización se lo oí hablar a Larramendi. Conseguía el entusiasmo de las personas que le rodeaban y en poquísimo tiempo se hizo un lugar en el mundo cultural, tanto hispánico como en América, como en la propia España, ¿no? Allí a su alrededor estábamos un número de jóvenes que realmente empezábamos, o sea, era incierto nuestro futuro profesional, nuestra actividad personal. Nada, pues él se lanzaba, consideraba que éramos las personas adecuadas y allí nos reunía a todos, ¿no? Y eso creo que es importante, ser capaz de ilusionar, de tener esa autoridad para aunar a todos en el esfuerzo hacia un proyecto. Yo creo que a él lo que más orgullo, probablemente si le pudiéramos preguntar, que no es posible, probablemente lo que más orgulloso está de su trabajo sería de las fundaciones. Y yo tengo que decir que fuimos porque yo le ayudé a hacer la Fundación Mapfre y todas las fundaciones de Mapfre, pioneros. Cuando hicimos la primera Fundación Mapfre, que no conseguimos clasificar en 1970, no había fundaciones privadas, las empresas no tenían fundaciones. Había la Fundación Juan March y otra que era no me acuerdo ahora el nombre de una, que era una institución social. Y en el protectorado oficial no entendían que se podía hacer una fundación que no fuera para crear asilos para ancianos o para... O sea, que él tenía en eso una visión pionera que acabó abriéndose camino. Yo creo que él se sentía muy orgulloso, y podía estarlo, de toda la aportación que desde la Fundación Mapfre América y después con otras denominaciones, Mapfre Tavera, pero en definitiva desde la misma institución, realizó a la celebración y conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Fue de los primeros en poner en marcha proyectos y lo hizo con una clara vocación, primero global, a través de las colecciones Mapfre, más de 300 libros sobre la historia de España y América en torno a 1492. Digo global porque ahí se integró toda la inteligencia española y latinoamericana en ese momento. Fue uno de los proyectos pensados desde España con más capacidad de contar con América Latina. Don Ignacio siguió haciendo cosas panamericanas porque esa era su gran vocación hasta el día de su fallecimiento. Me da la sensación de que él se sentía muy orgulloso de su actividad hispanoamericana, porque él hizo una labor extraordinaria con motivo del centenario de 1992, el 5º centenario, y llevó a cabo una labor editorial impresionante, poniendo al alcance de todo el mundo cantidad de textos que no estaban entonces al alcance de la gente y que resumían toda la gesta del descubrimiento, de la conquista y de la colonización de América. En estos años del 5º centenario, él tenía un proyecto que era a todas luces pues, desconocido en España por su valentía, su arrojo, que consistía en crear una colección de libros, pero vamos, la colección, estamos hablando de una colección de en torno a 250 títulos. Yo, que mi familia tiene una pequeña editorial de la que salen 4 o 5 títulos al año, eso de que pretendiese sacar, pues, por ejemplo, 250 títulos en 2 años, pero títulos no que ya estuviesen escritos, es decir, había que pensar el título,
encargárselo a la persona adecuada, estuviese donde estuviese en el planeta Tierra, que lo escribiera, que se editara y se distribuyera todo eso en 2 o 3 años, era algo inusitado. Yo creo que él se sentía muy orgulloso de las colecciones Mapfre 1492, ya una vez que él creó la Fundación Mapfre América. Dentro de la Fundación Mapfre América, que eran como 250 libros, 300 historiadores, y vamos, que él la hizo pensando en que en el 92 era el 5º centenario del descubrimiento de América. Y entonces yo creo que él se sentía muy orgulloso de ese trabajo. Él mismo escribió un libro en esas colecciones y era una época que no había los medios técnicos que hay ahora. Había que contactar con 300 historiadores de todo el mundo, pues como se podía, por fax, y éramos 3, José Luis Catalinas, él y yo. Desde el punto de vista cultural, la Fundación Mapfre, que estaba más dedicada mucho pues, a las exposiciones, a lo que era un poco lo habitual en aquellos años, Ignacio le da una vuelta de tuerca notable a algo que ya me decía muchas veces en las conversaciones comiendo que teníamos, ¿no? Y es que las cosas deberían quedar, ¿no? Porque las exposiciones pues dejan un catálogo, pero van de un sitio a otro, cambian y tal. Pero lo que el papel entonces, el papel, o sea, el dejar algo que se pueda consultar con el tiempo, y eso es, yo creo, y este país es muy cicatero con sus mejores gentes, la obra que levantó él, además reuniéndose después con un grupo de colaboradores que le costaba lo suyo, porque tenía que viajar, no eran solo españoles, sino que eran latinoamericanos. Es dentro de la Fundación Mapfre y después Mapfre América, la colección de libros sobre América. En su generación había relativamente pocos españoles que se interesaban por Hispanoamérica y él estaba volcado hacia Hispanoamérica, y todos esos libros que ayudó a publicar para el 5º aniversario del descubrimiento, o la ayuda que su fundación dio a Carlos Etayo para su viaje en 1992. Todas esas cosas me impresionaron mucho. Yo creo que fue una de las figuras más innovadoras con el uso de poner textos importantes en internet, en CDs, usar la tecnología nueva para difundir obras nuevas, pero para difundir también muchos textos tradicionales que mucha gente no habría conocido. Yo creo que él tenía muy arraigada la importancia de Hispanoamérica en la vida española, no solo como obra de España, cuidado, sino como responsabilidad de España también. De hecho, en uno de los libros que él publicó, incluyó, que me lo dio a leer antes, incluyó algo que yo creo que él ya sabía que iba a protestar. No me hizo caso, naturalmente, además no me hizo caso de la manera expeditiva en que solía hacerlo, que ahora diré. Decía que creía que todos los años en los presupuestos generales del Estado español tenía que haber una partida dedicada a la promoción del mundo de habla hispana. Sabía muy bien acudir a donde había necesidades. Y cuando digo eso no lo digo desde el punto de vista convencional, sino él pretendía ayudar a cosas que él intuía que podían ser interesantes para la cultura española, pero que estaban desprotegidas o ignoradas. Por eso acudió a nosotros, a una serie de personas que creía él que teníamos, bueno, con toda seguridad, que éramos responsables de archivos históricos, y él pensó que podía ayudar a presentar y poner a disposición de la investigación estos archivos. Yo en aquel momento estaba en plena obra del archivo de la nobleza,
que había conseguido después de muchos años de lucha y que en ese momento estaba en proceso de creación. Él se quedó muy extrañado que existiera eso y le gustó muchísimo. Era el año 1996, me habían nombrado director general del libro, archivos y bibliotecas en el Ministerio de Educación y Cultura y de inmediato recibí una llamada de Ignacio Andando Larramendi porque él había hecho una obra verdaderamente majestuosa, creo que con el duque de Segorbe, que era el haber montado en un edificio formidable en Toledo el Archivo de la Nobleza, en Távera, en el antiguo hospital de Távera. Y a partir de ahí, claro, la relación tenía que ser no solamente obvia, sino además necesaria, ¿no? Porque yo era director general de archivos de España, ¿no? Y también me invitó a dar algunas conferencias y tuvimos reuniones periódicas en las que precisamente este verano he estado repasando toda la documentación de información, de memorias que tenía la Fundación Archivo de la Nobleza. Él monta o él promueve la Fundación Histórica Tavera, de la que tiene un enorme cariño a todo ese tema, y en un momento me invita a ser uno de los vicepresidentes de la Fundación Histórica Tavera. Bueno, y a partir de ese momento he tenido y tengo el enorme orgullo y el enorme honor de haber tenido una relación con Ignacio estrechísima. Él estaba también orgulloso de la fundación que crea al final de su vida, con su propio dinero, la Fundación Larramendi, pues para potenciar los estudios eclesiásticos, la historia del carlismo. Yo creo que es un hombre que en su vida fue muy apasionado por todas sus actividades y que de todas realmente estaba contento y creo que no le faltaba motivo. Había para él una cosa que era también muy importante, que es su pasión americanista. Él creía que América era todo para un español, para España. Y entonces creo que eso se ve muy bien, tanto claramente con Mapfre, como todas las proyectos de fundaciones, desde la Fundación Mapfre América a la última, la de la fundación que lleva su nombre. Muchos logros desde su familia misma, ¿no? Sus hijos, su ejemplo al frente de la Fundación Larramendi, su concepción del mecenazgo es completamente revolucionaria, en el sentido de hacer proyectos visionarios, proyectos de futuro, y además trascendiendo incluso una visión nacional con una profunda visión global. De la propia fundación que él creó, que tenía tres facetas, son conocidas, pero la de financiar proyectos de investigación con fines no lucrativos, la de potenciar la ayuda a restauración y tal de ermitas, de iglesias, de gente que lo necesitase, y la histórica, que es en realidad la que a mí me encomendó y con la que tuve más relación con él, que fue precisamente la creación del Premio Internacional de Historia del Carlismo. De la Fundación Hernando de Larramendi, que entonces llevaba el nombre de su padre, pues comenzó a apoyar la edición de libros sobre historia del carlismo. También una revista, la revista Aportes de Historia Contemporánea, que publicaba asimismo pues, muchos artículos, muchos trabajos de investigación sobre este movimiento político, sobre todo sobre las tres guerras que libró en el siglo XIX. Que Ignacio respondía perfectamente al sentido hondamente social del tradicionalismo español, con una historia ya muy antigua de mutualismo, ¿no? que comienza con el mutualismo agrario, etcétera, pero que termina llevando, digamos, en algunos casos, pues, a la creación de las cooperativas, León XIII, etcétera. Ignacio está en esa línea, ¿no? En esa línea de una mentalidad empresarial, pero una mentalidad empresarial con esa dimensión fuertemente social. Ese background, ¿no? Digamos, histórico, carlista, pues sí que le llevó
a ser anticentralista, siempre interesado más en la cercanía a cada lugar que a la gestión central. Eso es un rasgo que sin duda tiene sus raíces en el tradicionalismo. Los principios del cristianismo siempre estuvieron presentes en su actuación y trató de llevar a la empresa los principios de la doctrina social de la Iglesia, para lo que se comprometió activamente con UNIAPAC y con Acción Social Empresarial, una entidad internacional y otra española, ambas dedicadas, formadas por empresarios cristianos y dedicadas a la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Como fundador, que fue de la Fundación Ignacio Larramendi, demostró su gran generosidad y dejó patente en los fines de la Fundación cuáles son sus sensibilidades vitales en relación con los pobres, los excluidos, lo hispánico, a las que quiso dar continuidad creando esta Fundación Familiar. Yo creo que él tenía también el concepto, que después ha extendido mucho la idea, de que solo lo ético es práctico, pero probablemente en él no era solo una cuestión de pragmatismo ni de practicidad, sino de que la ética formaba parte de su ADN. La moral, todos sus principios estaban al servicio exactamente igual de su acción empresarial. Que él era muy religioso, tenía una religiosidad, yo creo que profunda, heredada un poco de su familia, de lo que él vivió en casa. No tenía una idea de la fe como de muchas ideas, aunque tenía las convicciones claras, sino más bien una certeza de fe llevada a la vida, ¿no? Tampoco era excesivamente moralista, ¿no? Y dentro de esta religiosidad tenía una serena convicción de que en la Iglesia está Jesucristo, la Iglesia es lo que es, no ingenuamente, sabía perfectamente las debilidades de los hombres de Iglesia, como sabemos todos, él las conocía, pero eso no hacía que él sospechara o tuviera en menos a la Iglesia o cualquier... No, había una convicción muy seria de fe de que a Jesucristo lo encontramos en la Iglesia católica. Bien, no hay futuro sin una buena comprensión del pasado. Y el futuro está en función de la capacidad de cohesión que seamos capaces de generar entre todos. Estamos en un momento de gran turbulencia y de gran inestabilidad e incertidumbre, y es muy importante la confianza en el ser humano, la recuperación del humanismo, y yo creo que esta era la gran lección que se podía percibir en todo momento por vía de comportamiento de la Ignacio. Él murió en septiembre del 2001, y en el mes de agosto, que ya estaba con una metástasis y con una medicación muy alta en su casa, pues yo seguía recibiendo sus manuscritos porque había comenzado a escribir un nuevo libro. O sea que su capacidad de trabajo, sus ganas de trabajar hasta el ultimísimo momento, vamos. Don Ignacio Larramendi, si yo no recuerdo mal, murió en septiembre de 2001. Yo estaba en la Argentina cuando me llegó la noticia. Era el año del 11S, además, de las Torres Gemelas. Bueno, pocas semanas antes de yo salir para América, en el mes de junio, o quizá julio, me llama por teléfono y me dice que quiere que vaya a verlo a su casa. Sabía que estaba enfermo, pero no pensé que estaba en una situación tan avanzada de la enfermedad. Me recibió en la cama, estaba su hijo Luis también, y desde la cama empezó a dictar instrucciones prácticamente testamentarias. Quiero que se sigan las colecciones. Esta colección, Miguel, que te he encargado a ti, te encomiendo que no dejéis pasar mucho tiempo sin sacar un nuevo disco, un nuevo volumen. Cuando se termine cada uno, habrá que realizar tal y cual tarea. Es decir, alguien que efectivamente era consciente de que estaba aproximándose el final por la enfermedad, pues me llamaba delante de su hijo Luis para decirme cómo deseaba que continuara. Esto, digamos, es una actitud verdaderamente impresionante. Pero a mí algo que me impactó sobremanera fue cuando decidió él donar casi todo su patrimonio familiar a las fundaciones para ayudar a los demás.
Es algo que me dejó descolocado, ¿no? Como esa generosidad y esa altura de miras. Yo le diría gracias, les diría gracias a los dos. Gracias fundamentalmente por haber sido un ejemplo con unos valores éticos y de un compromiso social que yo creo que se predica mucho, todos lo predicamos, y no estoy tan convencido de que todos lo practiquemos tanto, ¿no? Y la verdad es que yo creo que los ejemplos que calan no son los que quedan recogidos en las grandes palabras, sino son los que quedan recogidos en el día a día, poco a poco.